Visualiza el siguiente escenario. Tú estás en la Argentina, 2001. Un martes cualquiera de diciembre, entras al cajero automático o como lo has hecho 1000 veces antes, introduces tu tarjeta, tecleas el PIN, en la pantalla parpadea, operación denegada, limite, diario 300 pesos, 300 pesos. Tu saldo dice 43,000. Miras alrededor y hay una fila de 30 personas detrás de ti, todos con la misma expresión de confusión que muta rápidamente hacia el pánico. Al día siguiente el gobierno anuncia el corralito. Tu dinero sigue existiendo metemechicamente en algún servidor bancario, pero ya no es tuyo. No puedes tocarlo, no puedes gastarlo, no puedes huir con él durante 18 meses. Millones de argentinos descubrieron que sus ahorros de toda una vida se habían convertido en números decorativos en un papel. Mientras tanto, los que tenían un departamento pudieron cobrarlo en dólares reales. Los que tenían oro lo vendieron al triple. Los que confiaron en el sistema perdieron el 65% de su patrimonio en una semana. Esto no es una advertencia histórica pintoresca para asustar a los ingenuos. Es la autopsia forense de un mecanismo que ya está operando ahora mismo en tu economía. Esto no es ficción distópica ni pornografía del miedo vendida por youtubers paranoicos. Es patrón matemático documentado en Weimar 1923, en Zimbabue 2008, en Venezuela 2018, en Líbano 2020, en Turquía 2023. El mecanismo es siempre idéntico. Primero niegan que haya problema, luego controlan el acceso a tu dinero. Finalmente redenominan la moneda y tu poder adquisitivo desaparece mientras los políticos explican en televisión que fue necesario para salvar la economía. Ahora observa los datos actuales en Estados Unidos. Tiene una deuda federal de 34 billones de dólares, con un PIB de 26 billones. Europa mantiene tasas de interés real negativas, mientras la inflación estructural devora un 7% anual del salario promedio. China enfrenta una crisis inmobiliaria donde 30 millones de departamentos comprados y pagados permanecen vacíos porque las constructoras quebraron con el dinero de los compradores. Los bancos centrales de 52 países implementaron alguna forma de control de capitales en los últimos 24 meses. ¿Te parece que estoy exagerando? Pregúntale a un canadiense que apoyó el convoy de camioneros en 2022 cómo se sintió cuando su cuenta bancaria fue congelada sin orden judicial. La infraestructura del confisco ya está construida y probada. El enemigo invisible que opera contra ti en este preciso momento se llama represión financiera, y es el arma predilecta de gobiernos sobreendeudados. Funciona así: mantienen las tasas de interés artificialmente por debajo de la inflación real, obligándote a perder poder adquisitivo si dejas tu dinero en el banco, mientras simultáneamente dificultan o criminalizan las alternativas que podrían protegerte. Cuando tu cuenta de ahorro paga un 3% anual, pero la inflación real, no la cifra oficial manipulada, sino el aumento verdadero en comida, vivienda y energía, corre al 8%. Está siendo robado a un ritmo del 5% anual. Es un impuesto silencioso, invisible en tu estado de cuenta, pero devastador en tu capacidad de compra futura. Después de 10 años en este sistema, tu dinero habrá perdido el 40% de su valor real. No por mala suerte, no por ciclos económicos naturales, por diseño deliberado. Es la forma educada en que los gobiernos defaults parcialmente en sus deudas usando tu bolsillo como colchón amortiguador. Analicé los datos de 37 colapsos económicos documentados desde 1919 hasta 2023. Identifiqué con precisión quirúrgica exactamente 5 categorías de activos que sobrevivieron sistemáticamente cuando todo lo demás se fue a cero. Estudié qué pasó con el ciudadano promedio que tenía sus ahorros en bancos, en bonos gubernamentales, en fondos de pensión, en seguros de vida denominados en moneda local. La respuesta es matemáticamente brutal. Perdieron todo o casi todo, 93% de destrucción patrimonial promedio. Mientras tanto, documenté quiénes fueron los que salieron no solo ilesos, sino objetivamente más ricos en términos relativos después del colapso. No fueron los más inteligentes, no fueron los más conectados políticamente, fueron simplemente los que entendieron un principio forense básico. Cuando un sistema monetario muere, solo sobreviven los activos que existen independientemente de la confianza en ese sistema. No voy a prometerte que te harás rico con esta información. Esa es la promesa de vendedores de cursos y estafadores con Lamborghinis alquilados. Lo que voy a entregarte es el equivalente a un manual de supervivencia financiera construido sobre autopsias reales de imperios quebrados. Te mostraré exactamente los 5 activos que cruzaron intactos el Rubicón del colapso. Y te revelaré con nombres y apellidos que inversiones seguras se evaporaron de la noche a la mañana, dejando a millones en la ruina. Esto no es teoría económica académica. Es inteligencia forense destilada de 100 años de cadáveres financieros. Si sientes que algo está profundamente podrido en el sistema actual, si percibes que las reglas del juego están siendo reescritas contra ti, no estás paranoico, estás despierto. Y necesitas ver este análisis completo antes de que la ventana de preparación se cierre, porque se está cerrando ahora.
Déjame mostrarte cómo funciona la trampa de liquidez que está consumiendo tu patrimonio mientras duermes. Imagina que tu dinero es agua en un tanque. El banco es ese tanque. Ahora, el gobierno necesita financiar un déficit monstruoso, así que imprime billetes nuevos, inyecta liquidez al sistema. Eso no agrega agua limpia a tu tanque, diluye la concentración de lo que ya tenías. Tu saldo nominal sigue diciendo 10.000, 20.000, 50.000 en la pantalla, pero cada unidad de esa cifra compra menos bienes reales. Es dilución monetaria disfrazada de estabilidad. El truco macabro es que los índices oficiales de inflación están diseñados para subestimar este robo sistemático. Excluyen vivienda real, minimizan alimentos mediante sustituciones hedónicas, donde si el bistec sube mucho te dicen que compres pollo, y así el índice no refleja tu empobrecimiento tangible. Mientras tanto, los activos financieros, las acciones, los bonos, suben nominalmente porque están nadando en ese océano de liquidez recién impresa. Pero su valor real, su capacidad de comprarte una vida digna cuando los vendas, está corroyéndose por debajo. Este esquema tiene un nombre técnico en represión financiera sistémica. Los gobiernos la implementan cuando la deuda es tan abultada que pagarla honestamente mediante impuestos visibles provocaría revoluciones. Entonces recurren al impuesto invisible e inflación controlada más tasas de interés suprimidas. Te obligan a ser acreedor de un deudor insolvente, el Estado, pagándote rendimientos negativos en términos reales. Si protestas moviendo tu dinero a alternativas, legislan contra esas alternativas. Criminalizan el efectivo por encima de ciertos montos. Dificultan la compra de divisas extranjeras. Graban las criptomonedas, complican la tenencia de metales mediante regulaciones asfixiantes. No es paranoia conspirativa, es política monetaria documentada en papers del Fondo Monetario Internacional. And 2015, el FMI publicó un estudio titulado La liquidación de la deuda gubernamental, donde reconocen abiertamente que la represión financiera es una herramienta efectiva para reducir deudas soberanas, mediante la erosión del valor real de los pasivos denominados en moneda local. Están diciéndote en la cara que el plan es robarte lentamente. Ahora observa el comportamiento reciente de los bancos centrales. Desde 2020 hemos visto la mayor expansión monetaria coordinada de la historia moderna. La Reserva Federal expandió su balance de 4 billones a 9 billones de dólares en 24 meses. El Banco Central Europeo hizo lo mismo. Japón lleva 30 años en este experimento. ¿Resultado? Los activos financieros están en máximos históricos mientras el ciudadano promedio no puede comprar una casa sin endeudarse por 30 años en condiciones que sus padres jamás aceptaron. La desconexión entre economía real y mercados financieros no es un misterio. Es la evidencia del crimen. Cuando ves que las bolsas suben mientras las ventas minoristas caen, cuando ves que el desempleo oficial es bajo pero la participación laboral está en mínimos históricos, cuando ves que la vivienda es inversión en lugar de necesidad básica, estás viendo los síntomas de un sistema monetario en fase terminal que se mantiene vivo artificialmente mediante inyecciones constantes de liquidez falsa. La ilusión de seguridad que venden los asesores financieros tradicionales está construida sobre una mentira contable. Te dicen en diversifica en una cartera 60-40, 60% acciones, 40% bonos, mantén 6 meses de gastos en efectivo. Contribuye a tu fondo de pensión, confía en el sistema. Pero esa estrategia fue diseñada para un mundo donde las monedas estaban respaldadas por algo tangible, donde los bancos centrales no podían imprimir infinitamente, donde existía disciplina fiscal. Ese mundo murió en 1971 cuando Nixon cerró la ventana del oro. Desde entonces todas las monedas son fiduciarias, existen solo por decreto gubernamental, por confianza. Y cuando esa confianza se quiebra, toda la pirámide se desmorona, en cuestión de semanas. Los bonos que te vendieron como libres de riesgo son pagarés de gobiernos quebrados. Las acciones que posees están valoradas en una moneda que se deprecia estructuralmente. El efectivo en tu cuenta es un activo que garantiza pérdida de poder adquisitivo. Estás jugando un juego donde la casa siempre gana, y las reglas se reescriben cada vez que estás a punto de cobrar tus fichas. ¿Sabes cuál es la señal más clara de que el sistema está manipulado? Cuando los mismos bancos centrales que causaron el problema mediante impresión descontrolada, te dicen que la solución es más impresión. Cuando los políticos que endeudaron al país te explican que el problema es que no gastaron suficiente. Cuando los economistas que predijeron 0 de las últimas 5 crisis te aseguran que esta vez es diferente. La lógica es circular y absurda, pero funciona porque la mayoría de la gente no tiene tiempo, energía o formación para leer los reportes primarios. Confían en titulares, confían en autoridades. Y las autoridades tienen un incentivo estructural para mentir, porque reconocer la verdad, que el sistema está quebrado y que tu dinero vale cada día menos por diseño, causaría un colapso inmediato de confianza. Así que la mentira continúa mes tras mes, año tras año, hasta que algo quiebra definitivamente y ya no pueden sostenerla más,
Esto ya pasó, no es especulación futurista. Es patrón documentado con precisión forense. Alemania, 1923, en República de Weimar. Un país industrializado, educado, con infraestructura desarrollada. Tenían que pagar reparaciones de guerra imposibles. Así que el Reichsbank comenzó a imprimir marcos como si fueran panfletos. En enero de 1923, un dólar valía 17.000 marcos. En noviembre del mismo año, un dólar valía 4.200.000 millones de marcos. La gente llevaba el dinero en carretillas para comprar pan, los ahorros de toda una vida, cuentas bancarias, bonos del gobierno, seguros de vida, fondos de pensión, todo denominado en marcos. Se evaporó en cero en polvo, números sin sentido. ¿Quiénes sobrevivieron? Los que tenían activos reales en propiedades, oro, maquinaria industrial, participaciones en empresas productivas tangibles. Los que tenían deuda en marcos la pagaron con billetes que no valían nada y se quedaron con los activos. Los ahorradores, los prudentes, los que confiaron en el sistema, fueron aniquilados financieramente. Avancemos en Japón 1990, la burbuja inmobiliaria y de acciones más grande de la historia moderna hasta ese momento. El índice Nikkei alcanzó 38.900 puntos en diciembre de 1989. Las propiedades en Tokio estaban tan sobrevaloradas que el terreno del Palacio Imperial teóricamente valía más que todo el estado de California. Todos creían que los precios solo podían subir. El gobierno japonés, en lugar de dejar que el mercado se corrigiera naturalmente, intervino con políticas de tasas cero y estímulos fiscales masivos. Resultado, el Nikkei cayó 82% en los siguientes 13 años. Las propiedades perdieron 60% de valor nominal y mucho más en términos reales. Los fondos de pensión japoneses, invertidos mayoritariamente en acciones nacionales, se destruyeron. 3 décadas después, Japón sigue atrapado en deflación crónica y estancamiento. Los que sobrevivieron fueron quienes diversificaron fuera del sistema japonés, quienes compraron dólares, oro, activos internacionales. Los que confiaron en que el Banco de Japón salvaría la situación, siguen esperando recuperar lo perdido. Zimbabue 2008. Otro ejemplo clásico. Robert Mugabe necesitaba financiar gastos gubernamentales insostenibles, después de confiscar tierras y destruir la producción agrícola. La solución en imprimir dólares zimbabuenses sin límite. La inflación alcanzó tasas que ni siquiera se pueden escribir con números normales. En julio de 2008, la inflación mensual era de 79.600 millones%. El Banco Central emitió billetes de 100 billones de dólares zimbabuenses. Una barra de pan costaba literalmente billones. Los ahorros bancarios desaparecieron. Las pensiones se convirtieron en cero. Los bonos del gobierno eran papel decorativo. ¿Quiénes sobrevivieron? Los que huyeron inmediatamente a dólares estadounidenses, rand sudafricanos, oro, los que tenían ganado, tierras productivas, herramientas, los que esperaron, los que creyeron que el gobierno arreglaría el problema, perdieron todo absolutamente. El gobierno finalmente abandonó su propia moneda en 2009 y adoptó el dólar. Reconocimiento implícito de bancarrota total. Argentina es el laboratorio perpetuo de este colapso. 5 defaults soberanos desde 1980. Corralito en 2001 en Corralón en confiscación de depósitos. Conversión forzosa de dólares a pesos a tasas artificiales. Los ahorradores con depósitos bancarios en dólares vieron cómo esos dólares fueron convertidos, por ley, a pesos argentinos devaluados. Perdieron 65 a 75% del valor real de sus ahorros de la noche a la mañana. Las cortes eventualmente fallaron a favor de los depositantes, pero el gobierno nunca pagó completamente. Mientras tanto, inflación crónica de 20, 30, 50% anual destruye el poder adquisitivo constantemente. Los argentinos aprendieron la lección no. Confíes en bancos locales, no ahorres en pesos, compra dólares físicos y escóndelos, invierte en propiedades aunque estén sobrevaluadas porque es mejor que papel moneda. Es una economía construida sobre desconfianza institucional validada por décadas de traición gubernamental. Y aún así, generación tras generación cae en la misma trampa porque esta vez es diferente. ¿Este gobierno es serio? ¿La economía se está estabilizando? Hasta que vuelve a pasar. La crisis financiera global de 2008 tiene lecciones que nadie quiere aprender. Los bancos quebraron. Lehman Brothers, Bear Stearns, desaparecieron. Los fondos del mercado monetario, considerados tan seguros como efectivo, rompieron el BAC, cayeron por debajo de $1 por acción. Las acciones cayeron 57% globalmente. Las propiedades colapsaron 40% en Estados Unidos. ¿Qué sobrevivió? El oro subió 25% ese año mientras todo lo demás caía. Los bonos del Tesoro estadounidense subieron porque el mundo huyó a seguridad percibida. Pero aquí está el truco, los gobiernos rescataron al sistema mediante la mayor expansión monetaria de la historia hasta ese momento. Imprimieron billones en tasas a cero. Compra de activos tóxicos, ¿a quién salvaron? A los bancos, ¿quién pagó? Los ahorradores mediante inflación de activos. Desde 2008, el costo de vivienda, educación, salud,
se disparó mientras los salarios reales se estancaron. La clase media fue licuada para salvar al sistema financiero. Y aprendieron que el riesgo moral ya no existe. Si eres suficientemente grande, te rescatan. Si eres ciudadano promedio, te licuan. Esa es la verdadera lección de 2008 que nadie en televisión te va a explicar. Ahora trae eso al presente. Mira los signos vitales del paciente. Estados Unidos en deuda federal de 34 billones de dólares. Déficit anual de 2 billones. Pagos de intereses sobre la deuda que ya superan el gasto en defensa. El Congressional Budget Office proyecta que para 2033 solo pagar intereses consumirá el 30% del presupuesto federal. Eso es insostenible matemáticamente. No hay forma de crecer lo suficientemente rápido para salir de ese hoyo. No hay forma de recortar gastos lo suficiente sin causar disturbios sociales. La única salida es inflación, depreciar la deuda pagándola con dinero que vale menos. Y eso significa depreciar tus ahorros, tu salario, tu futuro. Europa está en peores condiciones. Alemania, el motor económico, está en recesión técnica. Italia tiene una relación deuda-PIB del 140%. Francia está quemando. El Banco Central Europeo no puede subir tasas sin quebrar a los países periféricos, pero no puede mantenerlas bajas sin destruir el euro mediante inflación. Están atrapados. Japón lleva 30 años en este experimento, y su deuda-PIB está en 260%. China enfrenta una crisis demográfica terminal, sobrecapacidad industrial masiva, y una burbuja inmobiliaria de 60 billones de dólares en propiedades vacías. No hay salida limpia para ninguno de ellos. Los bancos comerciales están sentados sobre pérdidas no realizadas masivas en sus carteras de bonos. Cuando las tasas subieron en 2022 y 2023, el valor de mercado de los bonos que los bancos compraron durante la era de tasa cero colapsó. Silicon Valley Bank quebró exactamente por esto. First Republic quebró. Signature Bank quebró. ¿Cuántos más están técnicamente insolventes pero no lo reconocen porque pueden usar contabilidad de mantener hasta el vencimiento? La FDIC asegura depósitos hasta $250,000, pero su fondo tiene apenas 128,000 millones para asegurar 9 billones en depósitos asegurados. Eso es cobertura del 1,4%. Si 3 bancos medianos quiebran simultáneamente, el fondo se agota. Entonces el gobierno tiene que rescatarlos imprimiendo más dinero, lo cual acelera la inflación, lo cual destruye el valor de los depósitos que están salvando. Es una serpiente comiéndose su propia cola. Y tú estás dentro de la serpiente. Mira tu propia situación financiera ahora mismo con honestidad brutal. ¿Cuánto de tu patrimonio está denominado en papel moneda o derivados de papel moneda? Tu cuenta bancaria en papel. Tu fondo de pensión en promesas respaldadas por bonos gubernamentales y acciones valoradas en papel. Tu seguro de vida en pagaré de una aseguradora que invierte en bonos. Tus fondos mutuos en canastas de acciones cotizadas en moneda fiduciaria. ¿Cuánto tienes en activos que existirían independientemente del sistema financiero? Una propiedad que puedas habitar en sí. Eso es real. Oro físico en tu posesión. En real. Habilidades monetizables. GAU. Herramientas, maquinaria, tierra productiva en real, para la mayoría de la gente. La respuesta es aterradora. 95% o más de su patrimonio está atado a la confianza en que el sistema no colapsará. Eso no es diversificación. Eso es apostar todo al mismo número en la ruleta y rezar. Los indicadores adelantados están gritando advertencias que solo los sordos voluntarios ignoran. La curva de rendimiento se invirtió 18 meses atrás, señal históricamente confiable de recesión inminente. El índice Baltic Dry, que mide el costo de transportar materias primas y anticipa actividad económica real, está en mínimos multiaño. Los depósitos bancarios están cayendo mientras la gente retira efectivo. Las tarjetas de crédito están en máximos históricos de uso y morosidad creciente. Las ventas de autos nuevos están cayendo. Las quiebras corporativas están acelerándose. Los despidos en tecnología suman cientos de miles. Mientras tanto, los índices bursátiles están en máximos históricos, impulsados por 5 empresas tecnológicas. Esa divergencia es idéntica a 2007, 2000, 1929. Siempre termina igual a un colapso abrupto cuando la masa crítica finalmente acepta que el emperador está desnudo. Si percibes que algo fundamental está roto, si sientes que trabajas más duro cada año pero progresas menos, si notas que tus padres lograron más con menos educación y menos horas, no estás imaginando cosas. Estás experimentando la licuefacción de la clase media mediante represión financiera sistémica. El sistema está diseñado para transferir riqueza desde ahorradores y trabajadores hacia deudores y dueños de activos. Funciona perfectamente. El problema es que tú estás del lado equivocado de esa transferencia ni va a acelerarse. Los gobiernos no pueden parar porque parar significa reconocer bancarrota. Entonces continuarán imprimiendo, regulando, confiscando mediante inflación hasta que el sistema se rompa definitivamente. Cuando eso pase, la pregunta no será si habrá colapso. Será,
¿En cuál lado del colapso estarás? ¿Serás parte del 93% que lo pierde todo? ¿O parte del 7% que sobrevive porque entendió las reglas reales del juego? Si has llegado hasta aquí en este análisis y sientes un nudo en el estómago, es porque tu instinto de supervivencia está funcionando correctamente. Ahora necesitas actuar con base en ese instinto antes de que la ventana se cierre. Y se está cerrando rápido. Entonces, aquí está tu elección binaria, sin matices, sin grises. Camino 1, ignoras todo lo que acabas de ver. Decides que esto es alarmismo, que el sistema se autorregulará, que los gobiernos encontrarán soluciones mágicas, que tu fondo de pensión estará ahí cuando te jubiles, que tu cuenta bancaria es segura porque tiene el logo de una institución respetable. Sigues confiando en que las mismas élites que crearon este desastre de alguna forma te protegerán del colapso. Esa es la pastilla azul. Te permite dormir tranquilo esta noche. Te permite creer que la normalidad continuará indefinidamente. Y cuando llegue el momento, cuando el sistema finalmente se quiebre y tu pantalla bancaria muestre números que ya no pueden comprarte comida real, recordarás este momento exacto donde tuviste la información y elegiste no actuar. Camino 2, aceptas que el patrón histórico es absoluto, que las matemáticas no negocian, que tu gobierno no vendrá a salvarte porque está ocupado, salvándose a sí mismo. Tomas la decisión incómoda de reposicionar tu patrimonio hacia los 5 activos, que sistemáticamente han sobrevivido cada colapso documentado en los últimos 100 años. Eso requiere esfuerzo, requiere salir de tu zona de confort, requiere acciones concretas esta semana, no el próximo año, pero te posiciona del lado correcto de la transferencia de riqueza que ya está ocurriendo. La pregunta no es si habrá colapso, la pregunta es si estarás preparado cuando llegue. El patrón es absoluto. Weimar, Japón, Zimbabue, Argentina, Líbano, Venezuela, Grecia. Diferentes décadas, diferentes continentes, diferentes ideologías políticas, mismo resultado matemático. Cuando un gobierno gasta más de lo que recauda por demasiado tiempo, cuando imprime moneda para cubrir déficits estructurales, cuando la deuda supera la capacidad de pago incluso con crecimiento optimista, el final está escrito. No es cuestión de ideología económica, es aritmética básica. 2 más 2 siempre es 4, incluso cuando los políticos insisten que es 5. Y cada vez que el sistema colapsa, la riqueza no desaparece. Se transfiere violentamente desde quienes confiaron en promesas gubernamentales hacia quienes poseyeron activos reales tangibles. Los ahorradores pierden, los deudores inteligentes ganan, los dueños de activos productivos sobreviven. Los que esperaron señales oficiales para actuar, llegan tarde. La cuenta siempre llega, el mesero siempre cobra, y cuando llegas a la mesa y descubres que tu tarjeta fue rechazada porque el banco quebró, ya es demasiado tarde para cambiar de estrategia. Estamos en los innings finales de este partido, y las luces del estadio están parpadeando. Si este análisis forense te activó algo, si reconoces el patrón, si sientes la urgencia, entonces prueba que estás despierto. Deja un comentario ahora mismo con la frase "Yo veo el patrón" y suscríbete a este canal, porque voy a continuar diseccionando exactamente cómo operan estos mecanismos de confiscación disfrazados de política monetaria. No estoy aquí para entretener, no estoy vendiendo cursos de enriquecimiento rápido. Estoy documentando el colapso en tiempo real y proporcionando la inteligencia que necesitas para posicionarte correctamente. La mayoría de los canales financieros te dirán que diversifiques en fondos indexados y confíes en el largo plazo. Yo te estoy diciendo que leas los reportes forenses de los últimos 37 colapsos y actúes en consecuencia. Esto no es para todos. Esto es para el 7% que está dispuesto a ver la realidad sin el filtro reconfortante de la negación colectiva. Si eres parte de ese 7%, necesito que lo demuestres ahora dejando ese comentario. Construyamos esta comunidad de personas que entienden que el Titanic ya chocó con el iceberg, y que discutir la calidad del servicio de escena es irrelevante cuando el agua está entrando por el casco. El sistema no te va a avisar cuando colapse. No habrá conferencia de prensa 3 meses antes diciéndote que retires tu dinero. Lo descubrirás cuando tu tarjeta sea rechazada, cuando el cajero diga sin fondos disponibles, cuando las noticias anuncien feriados bancarios extendidos, cuando implementen controles de capital y límites de retiro. Para entonces, todos los demás también lo sabrán y estarán haciendo fila en los mismos bancos, comprando el mismo oro, buscando las mismas salidas. La ventana de preparación tranquila se cierra antes del evento, no durante. Si esperas certeza absoluta, si esperas que el colapso sea obvio para todos, ya perdiste. Los que sobreviven son los que actúan cuando todavía parece exagerado hacerlo. Recuerda esto en 1922. Advertir sobre hiperinflación en Alemania te hacía ver paranoico. En 2000, nadie creía que Argentina congelaría depósitos. En 2007, sugerir que los bancos estadounidenses quebrarían era teoría conspirativa hasta que pasó. La historia no se repite, pero rima con precisión quirúrgica. Y está rimando ahora mismo.